Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Aquí estamos, buenas noches. ¿Cómo estás? En estos días de otoño maravillosos, cómo están los árboles, qué cantidad de colores, qué cosa tan preciosa, pero yo lo vivo así, pero muchísima gente en otoño no lo vive como lo vivo yo. ¿No? No. ¿Lo viven con tristeza? Efectivamente, es una etapa de la naturaleza que refleja mucho lo que luego pasa a nivel anímico, donde las personas en esta época del año se ponen muchísimo más tristes de lo que les sucede en otras épocas del año. Pero claro, Alejandra, no es lo mismo tristeza y melancolía, ¿no? Porque la melancolía puede ser enriquecedora muchas veces, ¿no? No es lo mismo melancolía, tristeza y después depresión, que es la hermana maxi mayor pero vamos a hablar un poquillo de este tema. Fíjate, la propia naturaleza, y si respetamos un poco lo que sucede, ya refleja muy bien qué es lo que nos tiene que pasar a los seres humanos para que evolucionemos. Lo que nos tiene que pasar a los seres humanos es exactamente lo mismo que le pasa a las plantas y a los árboles, que un buen día dejan de necesitar eso que les ha venido sirviendo hasta ahora. Y como dejan de necesitarlo, eso se va cambiando de color, se transforma con respecto a la forma, al color y a la preciosidad que tenían en épocas mejores. Y el árbol en un momento dado tiene que decidir desprenderse de eso que ya no le sirve. Esto mismo sucede en los estados de tristeza, de melancolía o después de depresión. Soltamos eso que nos ha venido sirviendo. Soltamos lastres, ¿no? Llega a ser un lastre cuando te aferras a ello y no quieres perderlo. O sea, el árbol se mantiene ahí aferrado a sus hojas ya marrones, que ni siquiera están ni amarillas, ni rojas, ni nada, a sus hojas marrones en el anhelo de que se vuelvan verdes sin haberlas soltado siquiera. Y esto, la naturaleza te está diciendo, esto no es posible. Hay que desprenderse de algo que te ha venido sirviendo mucho porque ya no sirve y tienes que pasar a una etapa posterior. Pues bien, en este sentido hay una etapa que les pasa a los árboles donde las hojas dejan de ser verdes y se transforman de color. Digamos que esa transformación podríamos llamarlo la melancolía. La melancolía tiene un punto estético que le pasa al otoño en este momento. Está precioso a pesar de esa transformación, ¿no? Tiene un punto romántico. En la época del romanticismo se apelaba muchísimo a este sentimiento de melancolía, que es una añoranza de ambientes, sobre todo vinculados a los afectos, de amores, de desamores y de toda esa de amistades, pulsión, efectivamente, toda esa pulsión emocional, pero a la vez pasional. La melancolía tiene mucho de pasión y tiene... Pero no pasión sexual. No pasión sexual, no pasión física, sino el apasionamiento que se ha vivido en un momento determinado y que desaparece, que se va como difuminando porque la persona ya no está tan disponible o porque las circunstancias han cambiado y se han modificado. Con lo cual, quien padece melancolía o quien se somete a ese estado, se sumerge en ese estado de melancolía, tiene ese punto estético y sobre todo lo que diferencia la melancolía de otros cuadros de los que hablaremos posteriormente es que sigue habiendo la pasión, sigue habiendo la ilusión por una recuperación de unos estados emocionales que se tuvieron y que no han terminado de desaparecer. Y de hecho sucede también en la naturaleza porque efectivamente, aunque las hojas se transforman de color, se vuelven amarillas, violetas, naranjas, pues es enormemente estético todavía, ¿no? Y notas que hay un cambio, pero todavía es un cambio precioso y que te puede dejar asombrado en un momento determinado. Bueno, te cuento lo que me ha pasado este fin de semana, este sábado. Sí. Lo cuento porque entiendo que es una experiencia que mucha gente puede sentirse identificada, ¿no? Porque todos hacemos de vez en cuando algún encuentro con gente que no vemos desde hace mucho tiempo. Y en este caso, este sábado, hice un encuentro del colegio. Anda. Y a muchos de ellos los veía 26 años después, que es una auténtica barbaridad. Mucho tiempo. Y claro, ves caras muy distintas, pero la esencia sigue estando, ¿no? De muchos de ellos. Sí. Pero claro, en muchos momentos decía, ¿cómo me gustaría volver
a vivir aquellos años? ¿Cuántas cosas cambiaría? ¿Cuántas cosas que no hice haría? Seguramente me comportaría de una manera muy distinta. ¿Eso es melancolía? Eso es melancolía. Sin llegar a ser tristeza. Me va a durar poco, ¿no? Eso Porque es que no puedo vivir así. No, yo espero que no vivas así, sobre todo porque sumergirse en ese estado es bastante inútil. O sea, ya, está claro, bien. Es imposible. En la melancolía, de alguna manera, rendimos homenaje a unos tiempos que quizá en ese momento no disfrutábamos lo suficiente o no lo valorábamos con la perspectiva. ¿No? Claro, que lo estamos, pues eso, melancólico en aquel primer amor que sucedió un día en verano. Todo eso se recuerda con una cierta nostalgia, pero esa nostalgia no es deprimente, es una añoranza de unos momentos donde éramos más, nos sentíamos más jóvenes, más dinámicos, más despreocupados, menos responsables. Eso es melancolía y no, en principio no es malo, de hecho se utiliza muchísimo en estética. Si los oyentes quieren escuchar a un poeta hablar de la melancolía, aparte de otros muchísimos, desde luego en el romanticismo todos, pero Silvio Rodríguez, por ejemplo, el cantante Silvio Rodríguez tiene una canción con una letra preciosísima que yo invito a los oyentes a oír cuando puedan, que se llama precisamente Melancolía. Hoy viene a mí la damisela soledad, con Pamela impertinente y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido. Alejandra, hablemos porque es que voy a llorar al final. Sí. Voy a llorar. Sí. Bueno, luego se va animando un poquito porque la melancolía, como luego refleja más adelante, que es una canción un poquito larga, es una recreación en el silencio. Mira, si pienso así, estoy en este momento improvisando absolutamente, si pienso en una ciudad melancólica, pienso en Venecia. No me parece una ciudad triste, sí melancólica. Desde luego Lisboa también no me parece triste. Y Nueva York no sería melancólica. No. Eso me acerca más a la rabia. Nueva York, Budapest, para quien no lo conozca. Y estoy intentando pensar en alguna ciudad de nuestra querida España y en este momento no se me ocurre, pero invito a los oyentes a participar en este momento si su ciudad es melancólica y qué ciudad sería. Pues bien, pasémonos a la tristeza, que es la hermana mayor de la melancolía. Entonces pasamos de ese estado de las hojas amarillas, violetas y demás, y ya las hojas han vuelto marrones, por lo tanto un poquito más feas. En la tristeza hay una insatisfacción, una acentuación de la apatía, de la desgana y de la añoranza ya dolorosa, que en la melancolía todavía no es muy dolorosa, en la tristeza claramente es una añoranza dolorosa. No obstante, es una emoción necesaria. Los niños pequeños se ponen tristes cuando notan o perciben que el amor de sus padres está de alguna manera alejando, se sienten solos, o sea, nos tenemos que permitir estar tristes cuando toca estar tristes, pero a partir de un determinado momento es mejor ya no estarlo porque hemos sabido superar el tema. Hay una forma de tristeza llamada distimia. En la distimia hay un abatimiento, una fatiga que tiene muchísimo que ver con la tristeza. De alguna manera la distimia es un estado triste de la persona. ¿Y por qué lo señalo? Porque hay
muchas personas que sufren o adolecen de distimia y tardan mucho tiempo en acudir a un psicoterapeuta para superarlo. ¿Y cuál ¿Pero es qué es una tristeza crónica? Es una tristeza, un abatimiento, o sea, lo que percibimos los de fuera es que es una persona como abatida, alicaída, sin llegar a poder decir que es alguien que tiene una depresión o que la padece. Las diferencias fundamentales con la depresión es que una persona distímica lleva una vida normal, puede hacer los quehaceres habituales. Se acostumbra a eso también, ¿no? Sí, a vivir así. E incluso a veces, y por supuesto, se ríe y siente placer, pero es como si le faltara la energía, como si moverse o trasladarse le costara esfuerzo y tiene siempre esa sensación como de pesadumbre, ¿no? Sin llegar a ser una tristeza profundísima, que eso es la enfermedad de la depresión, que es una enfermedad del estado de ánimo. Bueno, pues la distimia es como la antesala y tiene mucho que ver con la tristeza. Entonces, también la persona distímica, a diferencia de la depresiva, es que no hay ni agitación ni lentitud psicomotriz, cosa que sí sucede en la depresión. Y tampoco hay la amargura de desaparecer de este mundo. O sea, la depresión es ausencia ya de energía y perdemos el miedo. En la depresión perdemos el miedo hasta de perder la propia vida. Esto, desde luego, que no sucede en estados de tristeza o de distimia. Me gusta mucho señalarlo porque quienes entre los oyentes se encuentren un poco así y vean que este estado se prolonga más allá del otoño, donde esto se dispara, pues entonces que sepan que la ayuda psicoterapéutica les puede, venir de maravilla. A veces con terapia cognitivo-conductual, es decir, que no requiere medicación, sino un poquito de sentido común y de ver las cosas tal cual son, o a veces incluso con medicación cuando ya estamos poniendo un pie en la depresión. Bien. Bueno, pues entonces, queda clarísimo. Lo tuyo era simplemente melancolía. Melancolía, ¿verdad? Pero a ti en todos, una semana o así ya se me pasa, nada, ¿no? rapidísimo, sobre todo porque a ti te habrán encontrado joven, conservado y preservado en el tiempo. Quizá el ataque de melancolía le vaya a entrar a quienes los años han sido un poquito más crueles con ellos. No, yo lo recuerdo, de una forma maravillosa. Aquellos primeros años de vida, en el colegio. Pues estupendo, porque alguien tiene unas experiencias negativísimas. Pues en el colegio. No. Yo volvería si pudiera. Volverías al colegio. Hacer magia plus, aparecer allí en aquel patio. Bueno, y en las clases también, que no creas que yo estaba siempre en el patio. Bueno, un poco en el patio sí que estabas. También es verdad. Pero está bien, el patio forma parte, porque precisamente el patio, para algunos niños extratímidos, es un lugar muy hostil, o sea que tú lo disfrutases está muy bien. Oye, escucha, y tampoco te estoy hablando de hace tanto tiempo y había patio de niños y patio de niñas. Fíjate. Qué cosas, Pues sí, qué pena. Qué pena, una pena. De todas maneras, no andan tan desencaminados. Pero ¿sabes qué? Nos mezclábamos cuando podíamos. Hombre, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Había más ganas. No es tan malo, vamos a ver, es raro, pero no es tan malo porque el hecho cierto es que los niños hacen actividades que las niñas no hacen. Las niñas se quedan en los rincones viendo quién ajunta a quién, verbo curioso de ajuntar. Ajuntarse o reajuntarse, ¿no? Que a las niñas le dan una importancia increíble, mientras que los chicos están jugando a deportes y viendo quién manda más y quién da órdenes y quién las reciben. O sea que tampoco hay tanta mezcla cuando somos más pequeños. Pues nada, cuando éramos más pequeños y ahora hoy también, había diccionarios, abrimos el nuestro. Vamos allá. ¿Y qué palabra buscamos, Alejandra? Pues vamos a buscar entomofobia. Entomofobia. Va, a ver. Hola, Alejandra. La palabra de hoy tampoco está en el diccionario de la Real Academia. Pero yo, que soy muy lista, te digo que la entomofobia es el miedo a los insectos. ¿He acertado? ¿Qué? Plenamente y enhorabuena. En realidad podía haber dicho insectofobia, aunque la palabra más técnica es entomofobia, pues insectofobia. Fíjate, es la más habitual, de las fobias más habituales. ¿Es la más habitual? Sí, es es la más habitual. Y dentro de la entomofobia hay especializaciones. Por ejemplo, dentro de la entomofobia la más habitual es el miedo a las arañas, aracnofobia. Y también
apifobia, que es el miedo irracional completamente a las avispas. A las avispas, claro. Entonces hay una cierta carga genética porque se contagia, si la madre o el padre tienen aracnofobia o tienen apifobia, pues esto los niños lo perciben como una amenaza terrible desde que son muy pequeños y entonces generan esa fobia aunque nunca hayan tenido una picadura espantosa, ¿no? Entonces, la entomofobia a lo que reacciona es que al insecto pique o se acerque o se pose encima o camine rápidamente por el suelo, como por ejemplo una cucaracha. Sí, exacto. Eso veo que a ti no te gustan mucho, ¿no? Fíjate no me gusta, pero vamos, que no me da asco tampoco, ¿eh? Los animales estos normalmente no te matan. Si te pican, pues no te matan. Excepto ciertas arañas, bueno, que no viven en España, precisamente, ¿no? Entonces, en ese caso, sí. Lo que suele dar mucho miedo es su extraña manera, su extraña forma y también su forma silenciosa de aparecer, súbita e inesperada. Que no avisan. Ahí está. Bueno, pues eso, insectofobia, entomofobia, apifobia y aracnofobia. Esto es lo que ha tocado hoy. Pues queda claro. Oye, ya que hemos hablado un poquito también del colegio, ¿has hecho los deberes, Alejandra? Yo... Tenías deberes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues no me acuerdo. Sí. Ahí, es que no lo apunté. ¿No te acuerdas de verdad? No he traído... Hay que apuntárselo, ¿eh? No he traído la cartera. Falta. Dios mío, ¿qué tenía que hacer? Falta un punto negro como Por en el favor, colegio. No he hecho los deberes, Hombre, ¿no? estuvimos hablando de Hitchcock y de su fobia a los huevos. Ah, y sí, dijimos, sí. bueno, pero huevos con su cáscara o fritos. Ay. ¿Qué? Pues nada, ¿no? pues lo que es la Pues memoria nada. selectiva, me he olvidado. Punto negro y deberes para la semana que viene. A ver, me lo voy a apuntar, no sé dónde, pero vale. En las notas del teléfono. Por ejemplo. Pues ya está. En la mano. Adiós. Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Adiós.